Dios les bendiga, estimados hermanos de Guerreros de Oración. Es un privilegio maravilloso para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes en este momento. Agradezco a Dios por este privilegio tan grande. Agradezco también a mi hermana Isabel de Cruz, que me permite también llevar la palabra del Señor, al grupo de Guerreros de Oración, un grupo fuerte de la iglesia que nos sostiene espiritualmente y emocionalmente a muchos, porque están orando continuamente. Damos gracias a Dios por esta semana en la cual pues el grupo ha estado en ayuno. He tenido también la oportunidad de escuchar algunos mensajes muy importantes, muy edificantes. Gracias a Dios porque todavía estamos a tiempo de poder predicar la palabra del Señor y también ser bendecidos con la palabra que también escuchamos. En este momento, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 3. Vamos a leer del 12 al 14. Y vamos a tocar un tema que es la importancia de la perseverancia. La importancia de la perseverancia. Esto está en Filipenses 3, 12 y 14. Lean conmigo su Biblia. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. En estos tiempos, hermanos, de tanta movilización y cambios de las cosas en todas las áreas de la vida, en estudio, en trabajo, en economía, en enfermedades, es muy difícil mantenerse en lo que hemos comenzado. Hay mucha inestabilidad. Y todos lo sabemos, inestabilidad económica, inestabilidades en el trabajo, incluso inestabilidad espiritual. Es por eso que quiero hablar ahora de la importancia de la perseverancia en la vida del cristiano. Se ha dicho que para comenzar un camino, para iniciar una obra, iniciar un trabajo, iniciar un negocio, es muy difícil. Pero nos damos cuenta a través del tiempo que lo más difícil, hermanos, es mantener lo que hemos comenzado. Eclesiastés 7:8 dice que mejor es el fin de algo que su principio. La razón por la que dijo esto Salomón es porque en el lapso del principio y del fin se encuentra algo importante, que es la perseverancia. Y sin ella, aunque una obra, aunque un negocio, aunque una idea haya comenzado bien, no tendrá un buen final. Entonces deduzcamos qué es la perseverancia. La perseverancia, hermano, es una de las virtudes más hermosas y maravillosas que se encuentran en la vida del cristiano. Yo creo que la perseverancia es una de las características que refuerza las bases, que refuerza la estructura, la cimentación para asegurar el éxito y así llegar a todas las victorias del cristiano. Si no perseveramos, no llegamos a concluir en victoria todas las metas del cristiano, ya sea en esta vida terrenal o lo más importante que es la salvación de nuestras vidas. La perseverancia, hermanos, trae firmeza, trae constancia. Es una virtud que como hijos de Dios todos debemos tener para alcanzar grandes logros de la mano con Cristo Jesús. Y también creo que la razón de muchas derrotas también en la vida de muchos cristianos se debe a la retirada de esta virtud admirable que es la perseverancia. ¿Cuál es la definición de perseverancia? En el diccionario secular, perseverancia es mantenerse constante en seguir. Continuar, dice.
llevar lo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo sin cambios o modificaciones. En el diccionario bíblico, perseverancia dice que es constancia, persistencia, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente o agarrarse bien. Entonces vamos a tocar 3 puntos importantes. ¿Por qué perseverar? Ese es el primer punto. ¿Por qué perseverar? Jesús nos enseñó, hermanos, la importancia de perseverar. Y lo más importante para todo cristiano es para alcanzar la salvación. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sin perseverancia no se puede alcanzar la salvación. Y después de todo, hermanos, la salvación es un acto realizado por el amor de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. La Biblia enseña, hermanos, que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe en la muerte y resurrección de Cristo. La fe que salva tiene siempre la cualidad de permanecer, de perseverar firme bajo cualquier circunstancia. La Biblia nos muestra muchos hombres y mujeres que perseveraron y lograron la conquista de su victoria y la realización de sus sueños. ¿Por qué perseverar? Algunos de los ejemplos bíblicos de la perseverancia. Por ejemplo, tenemos a Noé. Noé perseveró en lo que Dios le mandó. Le dijo que tenía que hacer un arca. Incluso, hermanos, Noé, quizás siendo despreciado, humillado, porque todos los demás veían que él estaba haciendo un arca. Y a lo mejor hasta se burlaron. Lo criticaron quizás. Pero Noé fue un hombre perseverante, obediente a Dios. ¿Y qué logró al final? Se salvó a sí mismo y salvó su descendencia. La Biblia no especifica cuánto tiempo tardó en construirla. Algunas hipótesis refieren que un poco menos de 100 años, imagínense, mucho tiempo. Mismo en el que Noé pues pudo haber estado predicando del día del diluvio. Era un arca muy grande, hermanos, tuvo que perseverar mucho Noé. El arca medía, dice la Biblia, 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y tenía 3 pisos. Según algunos analistas refieren que es el tamaño de 500 vagones de un tren moderno. Imagínese usted, Noé pues no era un ingeniero, un arquitecto, pero tuvo perseverancia en hacer pacientemente y lograr lo que el Señor le había dicho. Y llegó a la meta, porque se salvó él y su familia. Si hablamos de Josué, esto está en Josué 24:15, la historia. El nombre de Josué, hermanos, en hebreo significa Jehová es salvación. Josué fue un siervo fiel, fue compañero de Moisés, fue designado por Dios como sucesor de Moisés. Y por medio de la perseverancia exhortó a la gente a que permanecieran fieles al Señor. Josué 24:15 dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes están ahorita. ¿Qué dijo Josué al final? Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Amén. Perseverante Josué. No le importó lo que los demás decidieran. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es perseverancia, hermano. Servir al Señor no es solamente la elección de una vez en la vida. Los creyentes debemos optar vez tras vez por perseverar en la fe y obedecer al Señor, así como estos hombres lo hicieron. Dejar de perseverar, hermanos, y de servir y de amar fielmente al Señor da como resultado
juicio y destrucción. Dice la palabra en Josué 23 del 11 al 13. Eso usted lo puede leer despacio después. Una mujer también que fue perseverante fue Ruth. Ruth era una mujer que perseveró frente a Boaz, manteniendo su reputación intacta hasta ser redimida y adoptada como su esposa. Esto está en Ruth 4:13. Dios premió la decisión de esta joven mujer virtuosa que abandonó su tierra natal pagana a fin de permanecer leal a su suegra y al Dios de Israel. Y fíjese, y por premio de su noble perseverancia, su nombre se incluyó en la genealogía de Jesucristo. Esto lo vemos en Mateo 1:5. Ruth forma parte de la familia terrenal a través de la cual Cristo vino al mundo. Mire qué maravilloso premio tuvo esta mujer por ser perseverante. ¿Y quién más? El apóstol Pablo, que constantemente llevaba un mensaje siempre. Hechos 13:43 dice: los exhorto a muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, los exhortó, ¿no?, a perseverar en la gracia de Dios. Palabras textuales. Los exhorto a perseverar en la gracia de Dios. Perseverar. Y en el Nuevo Testamento también tenemos a Jesús, el maestro de la perseverancia. Él nos enseña en la parábola del sembrador, que es tan bonita, que debemos dar frutos con paciencia. Con paciencia no es corriendo, es siendo perseverantes. Lucas 8:15, Jesús dice: mas la que cae en buena tierra, la semilla, son los que al oír la palabra con corazón bueno y recto, retienen el fruto. Dice: mas lo que cae en buena tierra son los que al oír la palabra con corazón bueno y recto, que retienen la palabra, dan fruto con perseverancia. Amén. Jesús enseña, hermanos, en esta parábola, que es posible también que una persona crea, pero que más tarde se aparte debido a que no es capaz de resistir la tentación, que no es capaz de perseverar. Jesús enseña que es esencial que quienes reciben la palabra se aferren a ella, es decir, que perseveren. Amén. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra la casa, pero esta no cayó porque estaba fundada sobre la roca, bien arraigada. Amén. ¿Por qué perseverar, hermano? Lo que le da firmeza a tu vida, lo que le da firmeza a mi vida, lo que le da firmeza a tu matrimonio, a tu familia, a tu trabajo, a tu economía, es que retengas la palabra de Dios en tu corazón. Amén. Ese es el primer punto. ¿Por qué perseverar? Como segundo punto, hermanos, es: no dejen de perseverar o no dejemos de perseverar. Tuvimos algunos hombres también en la historia bíblica que renunciaron a perseverar y se dejaron llevar por el pecado y la pérdida de la comunión con Dios. Por ejemplo, tenemos a Judas, y esto lo vemos en Mateo 27, 4 y 5, que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Pero Judas, hermano, comprendió que su acción pecaminosa ocasionó la muerte de Jesús. Todas las acciones humanas, hermanos, afectan inevitablemente para bien o para mal. Hay que tener cuidado, porque fíjese que Judas quiso arrepentirse. Muchas de las cosas que ponemos a veces en movimiento, el ser humano pone a veces a andar algunas cosas y después no puede detenerse. Muchas veces el hombre deja de perseverar y el resultado, como ya dijimos antes, es destrucción y juicio.
También tenemos la historia de Ananías y Zafira. Esto lo vemos en Hechos 5 del 1 al 11, que después usted con plena tranquilidad y mucho tiempo lo puede leer. Ananías y Zafira vendieron una heredad y sustrajeron del precio y llevaron una parte a los pies de los apóstoles. O sea, ellos vendieron en un total, pero sustrajeron dinero de ahí. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenas, Satanás, tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías y Zafira mintieron a la iglesia acerca de su ofrenda. Y Dios consideró esa mentira, hermanos, contra el Espíritu Santo como una ofensa grave. Dios los derribó terminantemente a ambos. Cuando Pedro le pregunta a Ananías, este cayó y murió. Ambos fallecieron. La muerte de ellos, hermanos, tuvo la intención de dar un ejemplo de la actitud de Dios hacia cualquier corazón engañoso que dice haber nacido de nuevo, pero que no permanece. Dios aquí revela que uno de los pecados más abominables que puede cometer un siervo de Dios es engañar a la iglesia respecto a su relación con Cristo. Esto indica, hermano, ausencia de temor de Dios y de respeto y de honor al Espíritu Santo. Cuando yo estaba leyendo esta historia, sentí temor. Yo dije: Señor, qué peligroso. Qué peligroso es esto. Por eso es tan importante perseverar bien, en rectitud, con un corazón recto y dispuesto. No dejemos de perseverar, hermanos, porque la perseverancia nos conduce a la salvación. Mateo 24:13 dice, y voy a repetir quizás este texto en 3 o 4 ocasiones durante el mensaje, porque me parece que es la base fundamental de la perseverancia. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. La perseverancia, hermanos, nos hace más seguros. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire qué hermoso esto. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Muchos creyentes a veces piensan que la perseverancia es un asunto de aguante, es decir, a ver hasta cuándo, hasta dónde llego. Sin embargo, no es así, hermano. Más bien es un asunto de fe y un asunto de voluntad. Es decir, quien persevera ejercita su fe en Dios de manera correcta. Amén. Número 3. Las maravillas de perseverar. Amén. La perseverancia, hermanos, ayuda al cristiano a superar las pruebas y tribulaciones de la vida. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. La perseverancia, hermanos, ayuda al cristiano a superar las pruebas, a superar las tribulaciones. Siempre hemos dicho que los cristianos no estamos exentos de padecer en este mundo. Por eso es que tenemos que perseverar en todo tiempo. Dice la palabra: gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. O sea que vamos a pasar también por tiempos difíciles. Pero tenemos que ser perseverantes en el Señor, perseverantes en nuestra fe. Amén. Porque siendo perseverante, la perseverancia ayuda, hermano, al cristiano a superar todas las pruebas y las tribulaciones. En estos tiempos, ¿cuántos hemos pasado tiempos de tribulación con esto de la pandemia? Es tremendo, hermano. Hay hermanos que han pasado momentos difíciles porque han perdido su trabajo. Hay hermanos que han pasado momentos difíciles porque su economía se ha visto afectada.
Hay hermanos que han pasado momentos difíciles por la salud. Hermanos, ¿cuántos hemos pasado por esto? Se han enfermado nuestros hijos, se han enfermado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos. Y nosotros como iglesia, que somos una iglesia muy unida, sufrimos cuando sabemos que hay un hermano que está delicado. Porque nos amamos en el Señor. Somos una iglesia unida. Amén. Entonces debemos de ser perseverantes en todo tiempo, hermanos. En todo tiempo debemos de ser perseverantes. La perseverancia, hermanos, es un signo de victoria. Por eso esta es una de las maravillas de perseverar. La perseverancia es un signo de victoria. Segunda de Timoteo 4:7, aquí habla Pablo, que me encanta tanto. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Jesús. Fíjese bien, está guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, dice él, sino a todos los que aman su venida. Yo sé que todos estamos esperando al Señor y trabajamos persistentemente y perseverantemente cada día en nuestras vidas para poder llegar a la meta que es Cristo Jesús. En estos versículos que acabamos de leer, Pablo aquí repasa su vida que ha llevado en el Evangelio. Pablo aquí describe su vida cristiana, la cual considera como una buena batalla digna de pelear, digna de perseverar. Imagínense que aquí Pablo peleó contra Satanás, contra el judaísmo, contra el paganismo, contra la inmoralidad de la iglesia en ese tiempo, contra los falsos maestros, contra la mundanalidad, contra el pecado. Pablo terminó su carrera en medio de sufrimientos y tentaciones, pero guardó la fe en medio de severas pruebas, de abandono de los amigos y de la oposición de falsos maestros. Pero nunca comprometió la verdad original del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu le dio testimonio de que le esperaban en el cielo la afectuosa aprobación de Dios y la corona de justicia, misma que nosotros podemos también obtener siendo perseverantes. ¿Cómo no deseamos la aprobación afectuosa de Cristo? Y también queremos la corona de justicia. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Amén. La perseverancia, mis estimados hermanos, produce victoria. La perseverancia, hermanos, nos permite que a lo largo de nuestra vida terrenal, a pesar de las circunstancias que podamos vivir en estos tiempos, de la inestabilidad que podamos tener en estos tiempos, si somos perseverantes en Cristo, vamos a obtener la victoria, porque esa es una de las maravillas de la perseverancia, que vamos a estar victoriosos, vamos a pasar por diferentes circunstancias en esta vida, pero vamos a salir victoriosos hasta el final. Amén. Porque si no llegamos a obtener una victoria totalmente, a veces que uno quiere, tiene algunos planes, pero a veces se interponen diferentes situaciones en la vida. Y hoy, por ejemplo, con el COVID, que sabemos que hoy estamos y que mañana no sabemos, pero nosotros tenemos que tener presente siempre que la victoria final de todo cristiano es la salvación de nuestra vida. Amén. La perseverancia produce victoria, y la victoria final de todo cristiano es coronar nuestra carrera
como cristianos, como sabemos que han habido tantos hermanos en la iglesia que han coronado su carrera. Amén. Y quiero terminar, hermanos, con el mismo texto que inicié, con Filipenses 3, 12 y 14, que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y esto es lo que más me encanta, el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo aquí se describe prácticamente como un atleta en una carrera, en la cual pone todo su empeño, en la cual avanza, en la cual persiste con intensidad, con concentración para llegar a la meta final, que es la salvación. Pablo había decidido de una manera determinante perseverar hasta llegar al cielo y ver a Cristo cara a cara. Y esa es la maravilla más grande de perseverar en el Señor. Llegar y ver a Cristo cara a cara. Es preciso, mis hermanos, que todos los creyentes en estos tiempos de inestabilidad demostremos el mismo empeño de Pablo. En el transcurso de la vida, hermanos, hay toda clase de distracciones, hay toda clase de tentaciones, afanes de la vida, riquezas, malos deseos, que amenazan con el hogar y con la comunicación con el Señor. Esto lo vemos nuevamente en Lucas 8:14, que es la parábola del sembrador, cuando dice que la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Tenemos, hermanos, que ser perseverantes hasta el final. Hace falta, hermanos, olvidarse de lo que queda atrás, es decir, del mundo, de toda su inestabilidad, de todas estas situaciones, de la antigua vida de pecado, del ajetreo del día a día, y esforzarnos por alcanzar la salvación final en Cristo, que es la más grande maravilla de perseverar. Amén. Es muy importante interiorizar esto, hermanos. Es muy importante que sepamos bien descifrar o discernir esta palabra perseverancia. Yo me siento muy agradecida con Dios porque me ha permitido compartir esta palabra con ustedes y entender en estos últimos tiempos, como nos decía el hermano Julio Torres, nuestro pastor, en la predicación del martes, que tenemos que entender que estamos en tiempos finales, tiempos difíciles. Pero nosotros, hermanos, tenemos que perseverar hasta el final, así como lo hizo Pablo, para poder proseguir hacia la meta, hacia el premio supremo, que es estar cara a cara con nuestro Salvador Jesucristo. Yo deseo, mis amados hermanos, que todos prosigamos hasta la meta, perseveremos, seamos fieles, rectos, que esa semilla caiga en un corazón recto, que podamos disfrutar el Evangelio, que podamos disfrutarlo y vivirlo con gozo. No a decir, como dicen algunos, a ver hasta dónde aguanto, sino disfrutarlo para poder, hermanos, coronar la carrera y llegar hasta el final, hasta la meta, que es la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestras vidas y estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos, y sigamos perseverando día a día para llegar a coronar nuestra carrera.
Que el Señor les bendiga a todos.